nuestro módulo de nuestras casas de crecimiento Antorchas, CCA. Este módulo se denomina la disciplina del cristiano. La disciplina del cristiano que desarrolla el carácter de nuestras vidas, que nos lleva a alcanzar el propósito divino, que nos lleva a desarrollar la imagen de Jesús en nosotros, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos conformados a su imagen ahora que somos hijos de Dios, ahora que estamos en Cristo. Una clase, una enseñanza, un tema muy maravilloso, muy importante para el desarrollo de la vida cristiana. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Tenemos varias lecciones que cada una de ellas nos van a llevar a entender mejor lo que es la disciplina, cómo alcanzar una vida disciplinada, una vida con propósito, una vida desarrollada de acuerdo al propósito divino que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Así que en este día vamos a comenzar con la lección número 1. La lección número 1 es la introducción a este tema y vamos a tomar como ejemplo la vida del profeta Daniel. El profeta Daniel, como ustedes lo saben, los que han leído la Biblia, fue un hombre que alcanzó grandes cosas, un hombre que tenía una gran influencia en la sociedad, en el gobierno, en los reinos, en los imperios babilónicos, el medo, el persa. Y la razón por la que él tuvo tanta influencia es porque Daniel fue un hombre con una alta disciplina. Llegado a Babilonia cuando era solamente un jovencito, un adolescente, junto con algunos amigos más, fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor. Y una vez allí, el rey de Babilonia, ya que Daniel provenía de la familia real, era un joven bien disciplinado, bien entrenado, con un conocimiento ya bastante fuerte. Entonces Nabucodonosor lo escogió a él y a otros jóvenes para que fueran parte de su corte, de sus consejeros, de la gente que los rodeaba. Y Nabucodonosor mandó que les dieran de comer de la misma comida que él comía. Era un gesto de honor, ¿no? Honrándolos, comiendo la misma comida que le daban al rey. Sin embargo, Daniel, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, en el versículo 8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel pudo fácilmente haber dicho, sí, estoy en Babilonia, nos están tratando como realeza que somos también, nos están dando la comida del mismo rey, creo que voy a participar de esto. Pero Daniel tenía principios, óigalo bien, Daniel tenía principios, tenía valores, Daniel tenía convicciones, y esas convicciones no le permitieron participar de una comida que no era de acuerdo a la costumbre y a la ley de Dios, y que se sabía que esa comida era ofrecida también a los dioses simbólicamente, porque se consideraba en ese tiempo de carácter divino a los mismos reyes o emperadores. Así que Daniel dijo, no, yo no quiero esta comida. ¿Por qué? Porque él era un hombre de disciplina, un hombre que sabía lo que quería, que sabía que en su corazón lo más importante era agradar a Dios. Entonces Daniel para nosotros es un gran ejemplo de disciplina, ya que dice la palabra de Dios que él exhibía un conocimiento, una capacidad, una sabiduría por encima
del promedio y su manera de comportarse era impecable. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6 y versículo 3 que el rey propuso o pensó en su corazón ponerlo por encima de todos los demás gobernantes del reino, de tal manera que hubo envidia por parte de los demás, porque dijeron, ¿por qué Daniel? ¿Qué tiene Daniel que nosotros no tengamos? Y dice que el rey lo que vio en Daniel es que en él había un espíritu superior. Un espíritu superior. Ahora, no hay que confundir esto con un espíritu de superioridad, porque una cosa es sentirte superior y otra cosa es tener un espíritu superior. Y cuando habla de un espíritu superior se refiere al carácter de Daniel. La Biblia repetidas veces se habla del espíritu como el asiento del carácter del ser humano. Habla acerca de las cualidades del espíritu como cualidades del carácter que nosotros manifestamos. Por lo tanto, cuando dice que Daniel era de un espíritu superior, en realidad está hablando de que el carácter de Daniel era muy superior al de los demás. ¿Por qué? Porque él exhibía un comportamiento completamente adecuado, un comportamiento disciplinado. No era que Daniel, vuelvo a decir, fuera altanero, era que Daniel sabía quién era y tenía una disciplina para comportarse de acuerdo a los principios que él había aprendido en Israel antes que fuera llevado a Babilonia. Se dice que Daniel fue llevado a Babilonia, transportado, sacado de su tierra para que viviera en Babilonia, pero Babilonia nunca vivió en Daniel. Qué importante es que nosotros aprendamos a vivir en el mundo, pero que el mundo no se meta a nosotros, que nos mantengamos nosotros firmes en nuestras convicciones. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que aquel hombre que no tiene dominio propio, que no domina su espíritu, que no domina su carácter, es una persona sin rienda. Es como un caballo sin rienda. ¿Cómo es un caballo sin rienda? Que se va sin un rumbo, se va sin un propósito, se da golpes por aquí, por allá, no tiene un verdadero sentido de propósito. Y así es aquel que no sabe dominar su corazón, que no sabe dominar su espíritu. Y eso habla de falta de disciplina. Cuando nosotros no tenemos el dominio propio, nosotros hoy nos metemos en una cosa, mañana nos metemos en otra, comenzamos a hacer algo, lo dejamos, etcétera, porque nos falta el dominio propio, nos falta el carácter. Porque hay quien dice, no, yo soy de carácter fuerte, y ese es un mal concepto, una mala interpretación de lo que es ser de carácter fuerte. El carácter fuerte más bien es aquel que sabe dominar su carne, dominar sus emociones, sus impulsos. Ese es el carácter fuerte, no aquel que se enoja, no aquel que explota. Ese es de carácter débil porque no sabe dominar su carácter, no sabe dominar sus emociones. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, estamos expuestos a caer en toda clase de males, en toda clase de situaciones. Por lo tanto, el cristiano, la cristiana, somos llamados a desarrollar una disciplina en nuestras vidas que nos permita a nosotros tener un carácter como el de Cristo. Daniel era un hombre que tenía, dice que los sátrapas, aquellos que buscaban su mal, dice que le buscaron algún vicio, le buscaron algo porque querían atraparlo, querían buscar algo para acusarlo, y dice que no encontraron ningún vicio, ninguna falta en Daniel. ¿Te das cuenta qué grandioso es eso? Daniel era tan disciplinado que no se le encontró ninguna falta. La única falta que le encontraron era que él oraba 3 veces al día, se arrodillaba delante de su Dios. Una falta que utilizaron como pretexto
para después echarlo en el foso de los leones. Nosotros conocemos esa historia, pero lo que entendemos de la vida de Daniel en sí es que Daniel era un hombre que no se comprometía con el mundo. Aún que en ese momento el rey Darío lo hicieron que firmara a aquellos hombres, que firmara un edicto que no se debía orar a nadie más que a él para acusar a Daniel. Daniel no tuvo temor. La disciplina te hace mantenerte firme aún ante las amenazas, aún ante la incomodidad, aún ante la inconveniencia. Él no comprometió sus principios por agradar al rey o porque no dijeran que él traicionaba aquel edicto. Dice que él abrió las ventanas de su casa y comenzó a orar. Él no se escondió, él permaneció en sus principios, en sus valores, porque tenía un carácter íntegro, tenía integridad. Lo que él hacía estaba en congruencia con lo que él creía, con lo que él conocía, y eso habla de una disciplina muy profunda en su vida. Su disciplina era orar y no lo iba a cambiar por otra cosa. Dice, 3 veces al día Daniel se arrodillaba, Daniel buscaba la presencia de Dios. ¡Qué disciplina tan maravillosa! Nosotros a veces como cristianos no oramos ni una vez por día, mucho menos 3 veces al día. A veces solo oramos por los alimentos y eso oramos como un ritual y no como un verdadero agradecimiento al Señor. Daniel ayunaba también, era un hombre de ayuno. El capítulo 9, el capítulo 10 nos habla de que Daniel ayunó 21 días, dejó de comer porque él estaba más interesado en el propósito, dejó los deseos naturales, dejó las cosas naturales de esta vida que él quería más, y para enfocarse en el propósito de Dios. Qué lección tan importante nos da Daniel sobre la vida de un hombre disciplinado. Querido hermano, querida hermana, yo te animo, yo te invito en este día a que tomes como propósito tener una vida más disciplinada. Una vida disciplinada en todos los aspectos, en el aspecto espiritual, en el aspecto físico, en el aspecto relacional, en tu relación con Dios. En todas las áreas necesitamos ser disciplinados, porque solamente la disciplina nos permitirá alcanzar aquellas metas, aquellos sueños, aquellos propósitos que Dios ha puesto en nuestras vidas, que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y no vamos a ser víctimas de la procrastinación o de la mediocridad o de los fracasos innecesarios, sino más bien vamos a tener el éxito en nuestra vida porque vivimos una vida disciplinada. Aprendamos a ser cristianos disciplinados. Disciplinémonos, vuelvo a decir, en todas las áreas. En las áreas físicas, aprendamos a cuidar nuestra salud, a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar el ambiente, a cuidar donde vivimos, etcétera. Pero más que todo en el área espiritual, aprendamos a acercarnos más a Dios, aprendamos a dominar nuestros pensamientos, a tomar control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Aprendamos nosotros a tener una disciplina devocional con Dios, a leer todos los días la palabra de Dios, que no pase un día que no la leamos, ayunar, a dejar las cosas materiales, a dejar los deseos inmediatos por alcanzar los propósitos divinos en nuestras vidas. Dios desea, querido hermano, querida hermana, que usted y yo en este tiempo que vamos a tener estas clases, estos estudios, que aprendamos la disciplina, que al final de estas lecciones podamos en verdad experimentar una vida más disciplinada. Dios les bendiga y los espero en la próxima clase.